Desde tiempos inmemorables, su llanto ha atravesado ríos, montañas y pueblos buscando a sus hijos perdidos. La Llorona, el alma en pena que vaga entre el mundo de los vivos y los muertos, aparece en las noches más oscuras con su grito desgarrador, llenando de terror a quienes la escuchan. Hoy te contaremos sus más aterradoras apariciones. Bienvenidos a la zona de terror. Encuentro con lo inexplicable en Guadalajara. Hola zona de terror. Uno de mis tíos siempre me contaba que una noche, cuando era más joven, por allá en los 60, al salir tarde de su trabajo en el centro de Guadalajara, decidió caminar a su casa porque ya era cerca de la medianoche y no tenía dinero para un taxi. Su ruta lo llevaba a pasar por fuera de un cementerio muy viejo en el centro, el Panteón de Belén. Mientras caminaba por ahí, tarareando alguna canción, escuchó un chillido muy agudo que le puso los pelos de punta. Al principio, pensó que debía ser un gato y siguió caminando, pero cuando ese chillido se repitió, esta vez más fuerte y duradero, se dio cuenta de que provenía de una persona y se escuchaba justo detrás de él. Mi tío comenzó a caminar más deprisa, sin querer voltear hacia atrás, pero la calle era muy larga. Los que conocen Guadalajara lo sabrán. A cada momento sentía una mirada fija sobre su nuca y estaba convencido de que esa persona, o lo que fuera, se acercaba cada vez más. Justo cuando estaba por llegar a la esquina, la curiosidad pudo más y volteó la cabeza, reduciendo el ritmo. Al voltear, a unos 20 metros detrás de él, vio una figura femenina, vestida de blanco, con telas vaporosas y pasadas de época. Tenía el cabello largo y suelto hasta las caderas, semi oculto por un velo aún más largo. Lo que lo dejó petrificado fue que esta figura no parecía caminar, sino flotar sobre el suelo. Pero lo que realmente lo hizo salir corriendo fue que la cosa volvió a chillar, y al hacerlo, mi tío pudo ver su cara. En realidad, ni siquiera era una. Era solo un conjunto de jirones, una mancha borrosa y deforme, con un agujero de donde salía el grito, esta vez más fuerte que nunca, transformándose en un lamento. Mi tío nos contó que no volvió la cabeza otra vez, ni aflojó el paso, hasta que se encontró al menos 15 cuadras lejos de ahí, por miedo a volver a ver esa cosa. Mi tío dijo que el susto fue tan grande que le provocó disentería durante 2 días y tuvo que reportarse enfermo en el trabajo, negándose a hablar del tema con cualquiera que le pregunte. Pasaron algunos años antes de que pudiera mencionarlo de nuevo, y aún más tiempo antes de atreverse a pasar por esa calle, pero jamás lo hizo de noche. Mi tío murió ya hace varios años, pero no dudo que ese momento lo haya recordado hasta sus últimos días. Siempre que contaba esa historia, su voz temblaba y sudaba. Decía que fue uno de los momentos más aterradores de su vida. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre esto? ¿Crees que sea real? Házmelo saber en la caja de comentarios. El encuentro con la Llorona en Perú. Hola querida comunidad de Zona de Terror. Me llamo Efraín y soy de Perú. Y nunca he creído en estas leyendas, como su nombre lo indica. Leyendas que no son reales. Pero aproximadamente unos 16 años, viví, escuché y presencié el espectro de la Llorona. Fue una noche del 31 de octubre, noche de brujas o día de la canción criolla que aquí en Perú celebramos. Lo que pasó fue después de una fiesta que organizamos los docentes para los estudiantes que deseaban celebrar la noche de brujas junto con sus padres.
Al terminar la fiesta, nos disponíamos a ir a casa. Yo debía regresar a mi lugar, que quedaba a unos 20 minutos, junto con el muchacho encargado de las luces y los accesorios que había puesto en la fiesta. Sin embargo, nuestra movilidad no llegó y tuvimos que esperar en la casa de una docente frente al colegio. Cabe recalcar que detrás de la casa pasaba una acequia. A medianoche, mientras esperábamos, escuchamos y presenciamos espectro. Primero hubo un silencio total y luego los perros comenzaron a ladrar y aullar. De repente, escuchamos algunos gritos, alaridos y lamentos. Al principio, pensé que algún hombre estaba golpeando a su mujer, pero no. Su llanto era tan espeluznante que ni las mujeres lloronas que se contrataban para un entierro se le comparaban. Yo nunca supe que eso ocurría muy a menudo en ese lugar, pues nunca me lo contaron. Fuimos 3 adultos y 2 niños los que vivimos ese momento. Todos estábamos completamente conscientes de lo que estaba pasando, y lo que vimos fue real. De no creer si alguien me lo hubiera contado, porque siempre he sido muy incrédulo. Sé que vi una sombra cruzando una pampa de tierra, la silueta de una mujer, pero sin pies. Corrimos desesperados y entramos a la casa. En ese momento, lo único que pude hacer fue pensar en Dios y lo invoqué. La sangre de Cristo tiene poder. Y la verdad, no recuerdo qué más dije, pero desde entonces, juramos no volver a contar lo que vimos, hasta el día de hoy. Pensé que solo el diablo podría hacer algo así, y recordarlo sería darle demasiado crédito al seguir creyendo. Aún así, lo viví. Fue algo aterradoramente real. No es un cuento de engaño, y hasta hoy me pregunto si en realidad fue a la Llorona la que vimos o otro ente. Y hasta aquí la historia. Mi suegra con la Llorona. Buenas noches, querida comunidad. Anónimo, por favor. La historia que vengo a contarles pasó hace muchos años y le pasó a mi suegra. La Llorona se le apareció a mi suegra, quien es de un pueblo del Valle del Cauca, exactamente en el corregimiento El Overo, cerca del Uribe, aproximadamente unas 2 horas en carro desde Cali. Esto le sucedió cuando era pequeña, allá por los años 50. Nos contó que ella y su hermana menor, con solo 2 años de diferencia, tenían un fuerte dolor de muelas. En ese entonces, no era común el uso de analgésicos y menos en el campo, por lo que ambas lloraban mucho de dolor. Ante esto, su madre les dijo que dejaran de llorar, porque si no, la Llorona vendría. Tal vez lo dijo en broma, como a muchos nos decían que nos iba a llevar el coco, pero esta vez resultó ser verdad. Luego de unos 10 minutos, fue cuando todo comenzó. La casa del pueblo estaba muy cerca de la quebrada del Overo, y según las leyendas, la Llorona ahogó a sus hijos, por lo que ese ente suele recorrer lugares cercanos a ríos, quebradas o fuentes de agua. Era de noche, no de día como en algunos relatos, y mi suegra junto a su hermana dormían juntas, aún llorando por el dolor. Toda la familia las oían y les decían que se callaran. Estaban sus padres, sus 4 hermanos y 3 hermanas más, en total 9 hijos. Mi suegra, siendo una de las menores, dormía con su hermana, ambas de unos 8 o 9 años. De repente, comenzaron a escuchar golpes en la puerta principal de la casa, seguidos por golpes en la ventana de su habitación y luego en todas las ventanas al mismo tiempo. Era la Llorona. Solo se escuchaba su llanto y sus quejidos espeluznantes diciendo: mientras se desplazaba por todos los lados de la casa en cuestión de segundos.
Mi suegra cuenta que el miedo fue tan grande que el dolor de muelas desapareció de inmediato. Con su hermana dejaron de llorar y se taparon con la cobija, pero la Llorona no se detenía. Sentían un frío intenso, algo inusual, ya que el Valle del Cauca es una zona cálida, y más aún en Cali, la capital. El frío no era común, pero se sentía intensamente. La casa era de bareque, una mezcla de tierra y palo de guadua, y las ventanas eran de madera, por lo que cuando la Llorona golpeaba, todo retumbaba como si fuera a entrar. Sin embargo, nunca logró hacerlo. Los golpes y los llantos continuaron desde las 9 de la noche hasta el amanecer, cuando finalmente cantó el gallo del patio trasero. Fue entonces cuando la Llorona se alejó lentamente y su llanto se fue haciendo cada vez más lejano hasta desaparecer. Esta historia fue afirmada por todos los miembros de la familia, ya mayores, desde los padres hasta los hermanos de mi suegra. Esta entidad existe y cuando oye llantos, los confunde con los de sus hijos, acudiendo a buscarlos de inmediato. Encuentro con la Llorona. Hola zona de terror, me llamo Brenda y pues la historia que vengo a contarte nos pasó a mis padres y a mí en las vacaciones de diciembre. Fuimos al pueblo de mi madre. Estábamos conviviendo con la familia, todo eran risas, chistes, todo era normal. Bueno, antes de que anocheciera, mis primos y yo armamos las casitas de campaña en el terreno de mi tío. Pusimos la leña para la fogata y todo iba muy bien. Allí entre primos estábamos cantando y riendo y en la leña pusimos agua para el café, ya que hacía bastante frío. Estábamos contando historias de terror y en eso escuchamos a lo lejos un lamento de dolor, como si alguien estuviera llorando y a la vez torturando a un animal. Uno de mis primos y yo, por hacernos los valientes, salimos a ver a la calle y se escuchó aún más cerca. De repente, la teníamos enfrente de nosotros. Era una mujer extremadamente delgada, con el cabello largo y maltratado. La piel tenía un tono gris y las cuencas de los ojos estaban vacías. Soltó un llanto ensordecedor y cuando reaccioné, le dije a mi primo: Reacciona, reacciona. y nos metimos corriendo para la casa. Mis demás primos, que se quedaron en el patio, nos siguieron y todos entramos espantados a la sala de mi tío. Esa noche no pudimos dormir y desde ese día hasta ahora no la he vuelto a escuchar ni a ver y espero jamás volver a hacerlo. Esta historia es muy personal y espero que puedas compartirla con tu comunidad. ¿Y ustedes qué opinan sobre esto? Hasta aquí la historia. La anécdota de mi bisabuela. Hace algunos años, mi madre me contó una historia sobre mi ya fallecida bisabuela. Dice que, en una ocasión, contó su anécdota a los demás familiares. Es prácticamente memoria familiar. Aquí en Chile, en Talca, existe un lugar llamado Vilche, que es un campo, una villa, una zona rural, de la cual mi familia es dueña de uno de los territorios. Como tal, ha servido y sigue sirviendo hasta el día de hoy como un sitio para vacacionar y vivir para un cierto grupo que, dentro de lo que cabe, forma parte de mi familia. Un día, probablemente entre 1930 y 1945, mi bisabuela estaba pasando unos días en Vilche con el resto de la familia, tíos, amigos y demás. Durante la noche, mientras todos dormían, ella se despertó al escuchar a una mujer llorando, sin tener idea de quién era, ya que el territorio era bastante compartido y prácticamente todos se conocían,
y tenían sus propias casas. No le dio mucha importancia en ese momento. A la mañana siguiente, mi bisabuela comentó a uno de sus colegas que había escuchado a una mujer llorando desgarradoramente durante la noche y preguntó quién había sido. Este le respondió que nadie había estado afuera durante la noche. Entre tantas preguntas que hizo por el lugar, le dijeron que lo que había escuchado era nada más y nada menos que la Llorona, pues todo lo que les describió guiaba a eso. Cabe destacar que mi bisabuela no tiene idea de quién era la Llorona, así que difícilmente estaba inventando algo. Además, hasta el día de su muerte, que falleció a los 116 años, más o menos, fue una mujer muy respetada en la ciudad donde vivía. Talca era más pequeña entonces que hoy en día, y por lo que me han contado mis parientes, todos la conocían. Descansa en paz, abuelita Olga. Un encuentro inexplicable. Hola, zona de terror. Mi hija nació en octubre de 2013. Como sabrás, soy de Tlaxcala, más precisamente de Apizaco. Si bien no es una ciudad enorme, tampoco es un pueblito. Siempre he sido fan del terror y había escuchado historias de todo tipo: brujas, nahuales, duende, la Llorona y más. Sin embargo, siempre creí que todas esas cosas ocurrían en lugares aislados, donde no hay mucha gente ni alumbrado público. Mi hija nació el 22 de octubre. 2 días después, salimos del hospital y volvimos a casa, donde recibimos varias visitas. A las 2 semanas de su nacimiento, empecé a notar que todas las noches ella comenzaba a llorar. Como madre primeriza, la asocié a los cólicos o algún malestar físico. Las primeras veces fuimos al hospital, pero tras los chequeos, los médicos aseguraban que mi hija no tenía nada. Es más, casi llegando al hospital se quedaba dormida tranquila. La revisaban y todo estaba normal. Así fue unas 3 o 4 veces. Decidí prestar atención a la hora en la que comenzaba a llorar, y siempre era a las 11 de la noche, como si fuera una alarma. Optamos por salir en el coche, ya que esto la calmaba y lo hacíamos recurrentemente. Una noche, minutos antes de las 11, mi hermano salió corriendo de su recámara muy asustado, diciendo: Algo cayó en el techo, como si hubieran dejado caer un costal. Vivíamos en un edificio de 4 pisos y estábamos en el último. Al lado izquierdo había una casa en construcción y al lado derecho otro edificio. Atrás no había nada, solo un vacío entre la casa y el edificio. Mi hermano estaba muy asustado, pero nadie más escuchó nada. Y todos intentamos encontrar alguna explicación lógica. Con el paso de los días, mi hija seguía con esos episodios, que duraban 1 o 2 horas, hasta que una noche mi hermano lo volvió a escuchar, y esta vez lo escuchamos todos. Era como si un perro corriera en la azotea, rasguñando el piso con sus garras. Mi madre, siempre valiente, decidió subir a la azotea para ver qué ocurría, pero no encontró nada. Rociaron agua bendita y, por algunos días, la situación se calmó. Mi padre es músico y trabaja en fiestas, bodas y otros eventos. Así que un sábado tenía un evento. Mi hermano y mi madre también trabajan con él, por lo que me quedé sola con mi hija. Confiada de que todo se había calmado, cerré la casa, preparé la cena y me relajé. Sin embargo, a las 11 de la noche, escuché el mismo sonido de costal cayendo sobre el techo, seguido de las uñas rasguñando. En ese momento, mi hija comenzó a llorar nuevamente. Traté de mantener la calma, respirar y no sugestionarme. Verifiqué que todo estuviera cerrado, eso sí, con mi hija en brazos. Y luego volví a la recámara.
Encendí la tele, haciendo como si nada pasaba. Recuerdo que teníamos una gatita, que de repente comenzó a correr como loca. En la recámara donde estábamos, había 2 ventanas que daban al vacío. Claramente, escuché que tocaron una de las ventanas. No una, sino varias veces, como si las tocaran con las uñas contra el cristal. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. La gatita comenzó a hacer unos ruidos extraños y se erizó completamente. Llamé a mi madre, quien regresó corriendo, seguida de mi padre y mi hermano. Afortunadamente ya terminaban el evento, y así que pudieron venir sin problemas. Luego de consultar con algunos familiares, nos dijeron que era la Llorona, quien venía por mi hija. Tiempo después nos mudamos de esa casa, y no volvió a ocurrir ese episodio. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre esto? Hasta aquí la historia.